pues me acompañan por favor a Mateo capítulo 26 y vamos a estar leyendo los versículos 14, 15 y 16. Mateo capítulo 26. Estoy seguro que todos ustedes saben acerca de Judas y estoy seguro que todos saben por qué Judas es tan conocido no solamente en el mundo religioso, pero incluso fuera de la iglesia la gente conoce a Judas. Dice el versículo 14, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y iba con un propósito. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Bueno, y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Bien, en esta tarde, hermanos, quisiera que habláramos acerca de Judas y de este suceso. Creo que universalmente Judas es conocido como un traidor. En aquel hombre que vendió al Señor Jesús, aquel hombre que en su propia oportunidad y disposición fue e hizo este mal. Ahora hay algunas cosas que quisiera mencionar y algunas cosas que incluso enfatizar a través de esta lección. Y primero, hermanos, Judas conocía el valor de Jesús. Judas sabía quién era Jesús. Había estado con él. Mire, y yo me pongo a pensar y qué hermoso privilegio tuvo Judas de ver a Jesús, de escuchar la voz de Jesús. Nosotros vemos en la Escritura sus palabras y entendemos su misericordia y su gran amor, pero saber, hermanos, el tono de voz de Jesús. Judas lo escuchó. Judas lo vio y lo vio llevar a cabo milagros, escuchó sus enseñanzas. Judas, hermanos, posiblemente vio al Señor Jesús reírse, llorar. Y a mí me llama la atención, la Escritura no menciona a Jesús en algún momento riendo, pero estoy seguro que el Señor Jesús en algún momento se rió. Y Judas, hermanos, lo vio. Judas comió con Jesús. Judas estuvo con él en momentos críticos, en momentos difíciles, como también en momentos muy buenos. Judas conoció a Jesús. Lo conocía públicamente y lo conocía en privado. Había estado con él. En esos 3 años que Judas estuvo con el Señor Jesús, lo conoció bien. Lo conoció en privado y lo conoció en público. A veces, hermanos, nosotros conocemos a los hermanos en público. A veces no llegamos a conocerlos en privado. Hay un libro llamado Detrás de la puerta del predicador y habla acerca de eso. De cómo hay algunos que públicamente se presentan de una forma y en privado son totalmente diferentes. No armoniza la vida de esa persona, específicamente de ese predicador. Jesús en público y en privado siempre fue el mismo, y Judas lo sabía, porque no solamente había estado con él públicamente, también estuvo con él en privado. Viajó con el Señor Jesús. ¿Quiere conocer usted bien a una persona? Viaje con ella. Viaje con él o viaje con ella. En el 2013 viajamos con Jackie, Fabián y algunos otros hermanos, los hermanos Fierro, y estuvimos una semana juntos. Y nos conocimos. Supieron que no sabía nadar porque uno de esos días casi me ahogo. Pero nos conocimos, no bien, pero vimos cómo éramos, no solamente en público, pero también en privado. Y Judas, hermanos, Judas estuvo con el Señor en público y en privado. Y sabe, Judas pudo ver
por su propia cuenta que Jesús era auténtico en sus enseñanzas, que este hombre que estaba enseñando en público y en privado era el mismo, que en público era una persona amorosa, demostraba misericordia, era el Salvador, el Mesías y el Cristo, y en privado era exactamente el mismo. Judas pudo ver eso en Jesús. Usted se lleva una gran desilusión cuando conoce a una persona y espera que sea igual en privado y ve que es extraordinariamente perfecto en público. Y después de que ve sus defectos y ve, esta persona no es auténtica, no es verdadero, hay un desánimo. Y decide usted alejarse. Judas, hermanos, no experimentó eso con Jesús. Había estado con él. Supo que Jesús he was the real deal. Era realmente lo que decía ser, el Mesías. Judas, hermanos, había sido un apóstol. Había sido específicamente escogido por el Señor para cumplir con un propósito. Allí en Mateo capítulo 10. Los versículos 1 al 4. Tenemos al Señor Jesús escogiendo a los hombres que iban a llevar a cabo el trabajo de compartir la palabra. Y entre ellos, hermanos, ¿iba quién? Iba Judas. El capítulo 10 dice, el versículo 1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y entre esos 12, Judas iba incluido. Judas, hermanos, había sido un apóstol. ¿Puede usted imaginar ese gran privilegio de conocer al Señor, de estar con Él en sus viajes, de estar con Él cuando enseñaba, cuando hacía milagros, estar con Él en los momentos íntimos? Y no solamente eso, pero ser escogido por Él para llevar a cabo un propósito. Hermanos, qué gran privilegio. A mí me hubiera encantado estar ahí. Si el Señor Jesús no me hubiera escogido como apóstol, no me importa, aunque sea, pude haber estado con Él físicamente. Pero Judas tuvo este privilegio. Usted lee el versículo 4, donde desde el versículo 2 los va nombrando, y el versículo 4 incluye a este hombre, Judas Iscariote, el que también le entregó. Ok, había sido un apóstol, y bueno, como apóstol, Judas tenía autoridad de Jesús para llevar a cabo milagros. En Lucas capítulo 9, usted lee en el versículo 10, el versículo 1, del capítulo 10, dice, Jesús les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad, toda dolencia. Vamos a Lucas capítulo 9, el versículo 1 y el versículo 10. Dice Lucas capítulo 9, versículo 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los enfermos y para sanar enfermedades. Que es lo que acabamos de leer en el capítulo 10, versículo 1. Mire lo que dice el versículo 10. Vueltos los apóstoles, ¿cuáles? Los apóstoles, los 12, después que han recibido autoridad, ellos van y hacen estas cosas. Según el versículo 10, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Hermanos, Judas también hizo milagros. De su mano, de él, gracias a la autoridad que había recibido del Señor, había hecho estas cosas. Por lo tanto, Judas pudo demostrar que Jesús realmente era el Cristo. Porque lo que Judas estaba haciendo no era un engaño, no era mentira, no era falso, no era un truco de magia, sino algo verdadero y auténtico. Entonces Judas, hermanos, Judas pudo darse cuenta él mismo que Jesús
era auténtico, que era verdadero, que Jesús era realmente el Mesías. ¿Pudo él, por su propia cuenta, probar y comprobar que Jesús tenía gran valor? Que no había otro hombre como él. ¿Sabe, hermanos? Jesús no obligó a Judas a tomar esta posición de apóstol. Jesús no obligó a estos hombres a ser bautizados, ni mucho menos a cumplir con este trabajo. ¿Sabe? Por lo tanto, me da a entender que Judas en algún momento fue sincero. Judas en algún momento, el día que obedeció, tenía el interés de seguir al Señor. Había obedecido, había creído en este hombre. Y él aceptó y se arrepintió. Los apóstoles, hermanos, le pertenecían al Señor, incluyendo a Judas. Y entonces Judas había sido un hombre sincero, él había entendido el valor de Jesús, pero sabe, eso no fue suficiente. Leímos los versículos al principio de Mateo 26, 14 al 16. ¿Fue suficiente conocer el valor de Jesús? ¿Fue suficiente haber estado con el Señor Jesús? ¿Haber visto los milagros? ¿Haber visto y escuchado sus lecciones, sus enseñanzas? No fue suficiente. Y sabe, hermana, ser cristiano no es suficiente. ¿Usted es cristiano? ¿Es cristiana? Excelente, qué bien. En algún momento usted reconoció el valor de Jesús y supo usted que no podía ser salvo por su propia cuenta y tomó la decisión de ser bautizado. Excelente, qué bueno. Pero no es suficiente. Estoy seguro que ustedes han oído, han visto, han conocido hermanos que al principio eran sinceros. Que al principio eran hermanos que realmente tenían interés por la iglesia, verdaderamente querían ser buenas personas, buenos cristianos, buenos seguidores del Señor. ¿Y ahorita dónde están? Muchos de ellos en el mundo, viviendo en pecado. En una ocasión, hermanos, hace años estuve apoyando a una congregación de pocos miembros, eran hermanos ya grandes de edad. Y el primer día que llegué, un domingo por la mañana, entré al lugar de reunión y estaban los hermanos en un grupo, voltearon, me vieron y me llamaron y fui a ellos y uno de los hermanos me decía: hermano, es que tengo un problema. Ok, hermano, bueno, ¿cuál es su problema? Y el problema es que el día anterior el hermano había estado con sus amigos y se había emborrachado. Y el hermano había expresado su arrepentimiento y él quería saber qué podía hacer para poder estar bien delante de Dios. El primer día que llegué. Y hablamos con el hermano y el hermano era muy inconstante y todos sabían las debilidades del hermano porque todos veían cómo actuaba y cómo era. Y el hermano sabía mucho de la Biblia. Hace algunos meses atrás, y esto ya tiene, hermanos, algunos 3, 4 años. Algunos meses atrás, hablando con una hermana de esa congregación, preguntaba por el hermano. Y me avisó la hermana que el hermano había fallecido. Lo habían encontrado en su casa porque había usado algunas drogas que no le hicieron nada bien y dio una sobredosis y falleció. En algún momento ese hermano realmente en su corazón quería ser buen cristiano, ser sincero en sus convicciones. En algún momento ese hermano supo el valor de Jesús, pero no fue suficiente. Judas, hermanos, conoció al Señor, estuvo con Él, fue un apóstol, hizo milagros. Él mismo vio el gran valor de Jesús. Y sabe que no fue suficiente porque a pesar de eso, Judas vendió a Jesús. Aún reconociendo el gran valor que tenía Jesús. Fue, hermanos, según Mateo capítulo 26, Él mismo va y busca a esos hombres. Esos hombres no fueron a buscarlo a Él.
Judas buscó una oportunidad para ir y hablar con esos hombres y presentarles esta gran oportunidad. Regresamos a Mateo capítulo 26. A pesar, hermanos, de haber estado con el Señor por estos años y haberse dado cuenta Judas que era el Mesías, menospreció al Señor. En Mateo capítulo 26 volvemos a leer el versículo 14 y el versículo 15. Ahora, algunos especulan que lo que motivó a Judas fue la exhortación que el Señor le da en los versículos anteriores. Señor Jesús reprende a Judas porque Judas, su mentalidad está en el dinero. Jesús lo reprende. Y algunos dicen que fue la motivación que Judas necesitó para ir y venderlo. Dice el versículo 14. Entonces uno de los 12, y note usted, uno de los 12, ¿qué? De los 12 apóstoles. Uno de los hombres que habían sido escogidos por Jesús, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Él fue a ellos y les dijo, ¿qué me queréis dar? Yo os lo entregaré. Y después nos dice la escritura, y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Hermanos, para Judas, el dinero tenía más valor que Jesús. Valía más. Eso fue su motivación. Eso fue lo que llevó a Judas a buscar una oportunidad y buscar, en ese caso, algún tipo de recompensa. Y es que aunque Judas, hermanos, había estado con el Señor, su corazón no estaba con el Señor. Su corazón no estaba con Jesús. Su corazón estaba en otro lugar. Su corazón estaba en otras cosas que para él valían más. Mire, vamos a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12 relata lo que el versículo 6 al versículo 13 nos dice. Pero Juan 12 nos da un poco más de información acerca de lo que estaba pasando en el corazón de Judas. Juan capítulo 12, y no quite su mano por favor de Mateo 26. Juan capítulo 12, el versículo 1 al versículo 6 nos dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien habían resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra del perfume de nardo puro, de mucho precio, muy caro, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, y nos dice cuál de ellos: Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y si leemos hasta ahí diríamos, oh, qué buen corazón tenía Judas. Estaba pensando en los pobres. Y posiblemente, hermanos, para todos, oh, Judas, qué bien que estés pensando en ellos. Pero Juan revela lo que había realmente en el corazón de Judas. Pero dijo eso no porque se cuidara de los pobres, sino porque era un ladrón. Y teniendo la bolsa, la tesorería, sustraía de lo que se echaba en ella. El corazón, hermanos, de Judas no estaba con Jesús. No estaba con el Señor. Su corazón estaba en el dinero, estaba en otras cosas. Su interés principal no era hacer el trabajo que el Señor les había encomendado. Su propósito principal, su intención era enriquecerse y tener dinero. Y por lo tanto, entonces, tiene sentido porque Judas entonces va y busca una oportunidad para vender al Señor. Pero sabe, Judas vendió a Jesús, y sí lo vendió, y lo vendió por un precio muy bajo, por una cantidad de hermanos muy poca. Según la escritura en Mateo 26, 15,
lo que le dan son 30 piezas de plata. Es muy difícil tratar de entender cuánto dinero sería ahora en dólares. Realmente no sabemos cuál es la cantidad en dólares, pero no necesitamos saber cuánto es en dólares. Lo que sabemos es que Jesús, hermanos, no tenía precio y Judas escogió uno y es más, Judas no fue quien pidió esta cantidad, sino que fue la cantidad que ellos le dieron a él y él la aceptó. Yo me he puesto a pensar y digo, si Judas realmente amaba tanto el dinero, ¿por qué no les da una cantidad a ellos? ¿Por qué? No es que Judas les dice, ¿saben qué? Denme esta cantidad. Ese es el precio para entregar al Señor. No, Judas estuvo contento con lo que había recibido. Según la Escritura, hermanos, era el precio de un esclavo lo que le dieron a Judas. En Éxodo capítulo 21, y Éxodo no es el único versículo que habla acerca de las 30 piezas de plata. Zacarías también habla acerca de esto, lo cual es en sí una profecía de lo que había de acontecer con Judas, con Jesús y con el precio que recibiría este hombre. Pero en Éxodo capítulo 21, desde la ley se estableció que el precio de un esclavo eran 30 piezas de plata. Dice el versículo 21, el capítulo 21, versículo 32, y hablando acerca de algunas leyes para los judíos. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Es decir, si un animal hiere o mata a un esclavo, una esclava, entonces lo que se tenía que pagar eran 30 piezas de plata. Y fue lo que recibió Judas. Por lo tanto, hermanos, muestra cuánto valía Jesús para este hombre. Valía muy poco. Tenía un precio y el precio era realmente, hermanos, muy poco. Y saben, en la Escritura encontramos personajes que menospreciaron cosas valiosas. Por ejemplo, Esaú cuando vendió su primogenitura. Y la Escritura nos habla acerca del menosprecio de Esaú. Pero no se compara a lo que hizo Judas. No se compara. Mire, usted y yo, nosotros reconocemos el precio y el valor que tienen las cosas. Usted ve un auto y usted va, por ejemplo, a vender su auto y es nuevo y le ofrecen muy poco. Usted dice, no, mi carro no vale eso, vale más. Nosotros sabemos valorar las cosas que a veces nos cuestan mucho. Judas no supo valorar a Jesús, aun cuando lo tuvo a un lado, aun cuando estuvo con él. Si Judas, hermanos, hubiera entendido realmente el valor que tenía Jesús, nada hubiera podido comprar a Jesús, o más bien, nada de lo que le hubieran ofrecido hubiera tenido el precio, el valor de Jesús. Pero bien, sí, él fue quien fue a buscarlos a ellos. ¿Sabe? Aún ahora en día hay personas, cristianos, que venden a Jesús por tan poco. Buscan otras cosas, venden a Jesús por la familia, por el trabajo, por la diversión. Los jóvenes venden a Jesús por el deporte. Tantas veces he escuchado a padres de familia que han dicho, mi hijo, mi hija no vino al servicio porque tenía práctica o porque tenía un juego en la escuela. ¿Así tanto vale Jesús para esa persona? El mismo Señor Jesús, hermanos, nos dice, el que no ama a padre y a madre más que a mí, no es digno de mí. Nos enfocamos en cosas que realmente a veces no tienen ningún tipo de valor comparado a Jesús.
Nos enfocamos en cosas, hermanos, que realmente no tienen ningún valor para nuestra vida espiritual. A lo mejor para la vida física sí, y nos hace sentir bien, pero al final de cuentas, si pierde su salvación por haber vendido a Jesús por cosas que no tienen precio, entonces. Y sabe, hermanos, Pablo reconocía eso. Y vemos un contraste entre el apóstol Pablo y el apóstol Judas. En Filipenses, el apóstol Pablo hablando acerca de las cosas que lo identificaban a él. Porque era un hombre estudiado, era un hombre con derechos. Pero para él estas cosas no tenían valor, porque todo el valor, hermanos, lo encontraba en Jesús. Ciertamente, dice el apóstol Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y es que nada se compara al valor que tiene Jesús. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo, hermano, reconocía que era mejor, en este caso, ganar a Jesús que ganar cualquier otra cosa. Por eso en Filipenses 1:21 el apóstol Pablo pudo decir con toda certeza: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Judas conoció el valor de Jesús y a pesar de eso lo vendió. Usted reconoce el valor de Jesús, qué bien. ¿Por qué venderlo? ¿Por qué buscar otras cosas que no traen, hermanos, la satisfacción que se encuentra en el Señor? Y mire, lo último es que Judas lamentó haber vendido a Jesús. Lo lamentó. Se dio cuenta que había cometido un gran error. Mire usted, acompáñenme por favor al capítulo 27. En el capítulo 27, los versículos 3 y 4. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Esta palabra, hermanos, de arrepentido significa esta culpa que sentía Judas por lo que había hecho. Es el tipo de arrepentimiento que nos pide el Señor. Él sintió culpa al ver a Jesús siendo crucificado. Posiblemente Judas pensaba que el Señor se iba a escapar. En algunas otras ocasiones Jesús se había librado de la mano de algunos que querían matarle, y a lo mejor Judas pensó, lo va a volver a hacer. Se devuelve entonces las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y les dijo: yo he pecado entregando sangre inocente. Se dio cuenta que había cometido un error. Se dio cuenta que lo que había hecho no había sido bueno. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y quiero, hermanos, enfatizar la actitud de estos hombres. Hacer una pausa en la lección y mencionar que para ellos Judas simplemente fue una herramienta. Judas ya había cumplido su propósito y ahora simplemente era una herramienta inútil. ¿Sabe? El hombre nos usa a veces para pecar y después también nos desecha y nos dice que nos importa a nosotros. El problema es tuyo, no mío. Pero Judas se dio cuenta que había hecho algo que no había estado bien. Él mismo recapacita: yo he pecado, he hecho algo que no debía haber hecho, entregando sangre inocente. Vamos, imagine usted, vende algo a $10 y sabe, ha sucedido. Han habido personas que han vendido algo por muy poco y después se dan cuenta que eso que habían vendido por tan poco valían millones y millones de dólares. Imagínese si usted hiciera eso.
entra a su garaje y ve ahí un objeto y dice, en un garage solo voy a vender, y lo vende a $5 o $10. Y después, unos meses, usted en las noticias ve que esta persona a la que le vendió está vendiendo este objeto millones de dólares, y dice, no puede ser. Yo me pongo a pensar en esas personas que vendieron esos objetos, esas cosas a ese precio, y vieron en las noticias cuánto valía en realidad. Y digo, si yo fuera esa persona, no sé qué haría. Me arrancaría el cabello, hermanos, me golpearía la cara, no sé, me castigaría, porque diría, no puede ser, vendí algo que realmente tenía mucho valor. Y eso es, bueno, en este ejemplo no reconoceríamos el valor de ese objeto. En este caso, Judas sí sabía el valor de Jesús. Y lamentó haber hecho esto, porque se dio cuenta que vender a Jesús fue un gran error. Y es que, hermanos, Jesús es el único que puede ofrecer lo que puede ofrecer al hombre. Jesús es el único que puede ofrecer la salvación. Filipenses habla acerca de eso. No hay otro nombre bajo la tierra. En Hechos capítulo 4, Pedro también dijo lo mismo. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. Jesús, hermanos, ofrece exactamente eso. Jesús ofrece la salvación. ¿Quién más le puede ofrecer eso? ¿Su familia? ¿Sus compañeros de trabajo? ¿Su trabajo puede ofrecerle la salvación? No. Su amigo, su amiga, sus hijos, sus padres. Nadie, hermanos, puede ofrecer lo que Jesús ofrece. Nadie más puede ofrecer la salvación. Y la Escritura claramente nos dice, hablando acerca de esta salvación tan grande, en Hebreos capítulo, no recuerdo si es el capítulo 2, que habla acerca de aquel que descuida una salvación tan grande. Y creo que es el capítulo 2 que habla acerca de esto. Bueno, leemos, hermanos, el capítulo 16, versículos 24 al 27. Dice el capítulo 16, leemos versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es decir, hay algunas cosas que a veces vamos a tener que sacrificar, que era lo que mencionábamos el día de ayer. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y este pensamiento, el versículo 27, es uno que sale más de una ocasión en la Escritura. Pablo también habló acerca de esto cuando habla acerca del tribunal de Cristo. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y menciona lo mismo, que recibiremos según lo que hayamos hecho en la carne, haya sido bueno o haya sido malo, según lo que hayamos hecho. Pero Jesús, hermanos, ofrece esto. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué provecho tiene si usted vende a Jesús? No tiene ningún provecho. ¿Sabe, hermanos? Jesús es bueno. Jesús murió para que nosotros recibiéramos el perdón de pecados. Es el valor de Jesús para usted y para mí. ¿Quién más va a dar su vida? ¿O quién más puede dar su vida como Jesús la dio? Nadie más. Y eso es de gran valor. Mire, porque sabe, yo no estuve allí cuando el Señor Jesús estuvo predicando. Yo no oí la voz del Señor.
Yo no lo vi caminar, yo no lo vi comer, yo no lo vi reír, yo no lo vi llorar. Yo no vi ni fui testigo presencial de sus milagros. Pero lo que sí sé es que Jesús murió por usted y por mí, y eso tiene mucho valor. Judas pudo haberse arrepentido, porque sabe, Judas no fue el único que vendió a Jesús. Judas no fue el único. Pedro también vendió al Señor cuando lo negó en esas ocasiones. Pero Pedro se arrepintió y cambió su forma de vivir. Judas no. ¿Tuvo la oportunidad? Claro que la tuvo. Sabía que se había equivocado. Pero hermanos, en vez de buscar una solución o una salida, decide quitarse. Decide quitar la única oportunidad que tenía de poder arreglar, poder arrepentirse y hacer cambios. Bien, hermanos, terminando con la lección, vimos a través de ella, Judas reconoció sí, el valor de Jesús, muy valioso para cada uno de nosotros, para toda la humanidad. Pero aún así lo vendió, y lo vendió por muy poco. Usted y yo siempre debemos reconocer que el Señor es invaluable. No tiene precio. Después de todo lo que ha hecho por usted y por mí. Después de todo, hermanos, lo que Jesús sacrificó para que nosotros tuviéramos esa oportunidad de ser salvos. ¿Cuánto vale Jesús para usted? ¿Cuál es el valor que usted le da? El precio, hermanos, para Judas fue de 30 piezas de plata. Ese fue el valor de Jesús para él. ¿Y para usted? ¿Cuánto vale? Y hacemos siempre, hermanos, la invitación. Si hay una persona que ha sacado a Jesús, que ha vendido a Jesús, usted tiene la oportunidad de volver a tomarlo en su vida. Y si una persona no ha obedecido y no ha tomado a Jesús, no ha comprado a Jesús, lo invitamos a que lo haga. Y aquellos que estamos bien delante de Él, bueno, asegurarnos que sigamos así y que no lo vendemos como lo hizo Judas. Gracias, hermanos, por su atención. Damos lugar al himno.